número o delante, vamos a ver si el dorsal número. ¿Qué pone el número? ¿Hay número? Rafa, no hay número. Martínez siempre hace finalidad de hecho. Us puc dir que bueno, des de l'àrea esportiva doncs, ens va arribar aquesta petició. No cal que presenti en el jugador perquè em sembla que és un jugador doncs, mundialment, internacionalment conegut per tothom, amb tots els equips importants que ha estat. Ara aquest últim equip, el Bolton. Hem arribat a un acord, realitat, molt ràpid perquè també la predisposició tant del jugador com dels seus representants doncs, sempre ha sigut molt bona per venir al club i per part nostra també, des de l'àrea esportiva amb l'Òscar Perarnau com el nostre entrenador, el Javier Aguirre, que també doncs, des del primer moment, perquè ja l'havia tingut a les seves ordres a l'Atlético de Madrid, doncs el Javier Aguirre també va ser una petició molt personal també d'ell, està molt content amb aquesta incorporació. El jugador estarà amb nosaltres bé lliure, estarà amb nosaltres aquests 6 mesos fins que acabi la temporada amb una opció a fer una altra temporada, que esperem doncs, que sigui així, perquè això voldrà dir doncs, que les coses han anat molt bé. És una incorporació doncs, que els tècnics doncs, creien que era necessària, tant per al jugador com per la posició en el camp que ocupa. I bueno, si necessiteu alguna cosa més, doncs teniu aquí a l'Òscar Perarnau que us la pugui comentar. Jo res més, només des del club, Martín, darte la enhorabuena. Has estado en equipos muy importantes de Europa, tanto en España como en Inglaterra, y verás que el español también es muy importante. Y que cuando te pongas esta camiseta seguro que vas a notar algo especial porque es una camiseta muy histórica y con mucho sentimiento. Con una afición que verás que te va a apoyar en todo, que siempre está con el equipo, que te deseo toda la suerte del mundo, tu suerte también será la nuestra y que este recorrido pues vaya más allá de los 6 meses. Bona nit, sí, el catalán es así. Vale. Primera vez, perdona porque estoy jugando 6 años en Inglaterra y estoy obligando un poco la española. Entonces, primero que quiero decir gracias a Prezi, a Oscar, a toda la gente que trabaja ahí en español, que me confía en mí y me da posibilidad para jugar de nuevo en España, porque para mí vuelve aquí de Championship a Premier para jugar a Primera es una cosa maravillosa para mí y especialmente cuando puedo entrenar de nuevo y trabajar con Mister, gracias a Mister también que me confía y porque mañana tengo 34 años, no estoy muy joven, entonces él me confía y vale, yo creo que este club como un histórico tiene su plaza aquí en primera, no en segunda. Entonces, mi objetivo ahora, experiencia es para quedarse equipo este año en primera y ya está. Igualmente, como yo quiero ver este equipo el próximo año en primera. Los últimos 6 meses no estoy jugando mucho, esto es la verdad, y yo creo la Mister sabe esto, pero sabes, en Inglaterra no se para en diciembre, entonces yo no paro y estoy entrenando siempre y entrenar duro porque cuando no juegas partidos siempre quieres quedarte en buena forma, pero sí, es duro sin partidos para quedarte en buena forma, pero sí, yo creo que estoy jugando última semana en Bolton para FA Cup, estoy jugando 90 minutos y me siento bien. Claro que necesito más, pero eso es, por eso vengo aquí para jugar y ayudar a este equipo. Con mi experiencia, ya está. Ahí tenemos los jugadores como Shimao, como Capdeville, como yo, como Joan Verdú, que podemos ayudar a este equipo, los jóvenes, y todos juntos vamos a salir de esta situación y vamos todos con nuestras aficiones, con la gente ahí y con ustedes también. Y vamos a tratar, vamos a luchar y yo creo que vamos a salir bien de esta situación. Mister es la primera, ¿cómo te llama? Cuando él ha visto que español ha puesto la Javier Aguirre, yo estoy llamando exactamente a mi representante y le digo, mira,
yo quiero trabajar con este entrenador de nuevo, porque yo sabe cómo él trabaja conmigo cuando yo estoy en Atlético Madrid, estoy lesionado. El último año en Atlético Madrid, pues él está siempre conmigo, está siempre hablando conmigo, me pregunto cómo está y cuando vengo a jugar de nuevo y de eso. Y cuando tengo una oferta de Manchester City, tenemos una charla con él y la charla está impresionante. Estoy solo 10 minutos con él y me dice las cosas que no te puedo decir ahora, pero son cosas que siempre me quedan ahí. Y entonces, 6 años después, tengo posibilidad de trabajar de nuevo con este mister. Bien, la opinión de Aguirre prácticamente es la misma que el área deportiva. Es una opinión conjunta y aquí de lo que se trataba era de reforzar una de las dos bandas, indistintamente si era derecho o zurdo, pero que fuera un especialista. Entendíamos que en la plantilla había varios jugadores que se estaban adaptando a la posición, sea Sergio García, sea Rui Fonte, sea Cristian Alfonso, incluso Albín o Estuani esta semana. Y en cambio algún jugador más específico lo encontrábamos a faltar. Desde el primer momento creíamos que era una necesidad, se contempló en el área deportiva, se le comunicó al entrenador, estábamos de acuerdo y a partir de aquí creíamos en algunos jugadores, uno de ellos era Martín Petrov, encajaba y por ello ha sido el fichaje.